Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos que una vez más se conectan con nosotros para poder tener este devocional matutino y poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Le damos gracias a Él porque nos da la vida, nos da siempre cada mañana una nueva oportunidad. Así dice un versículo: nuevas son cada mañana. Grande es su misericordia y su fidelidad. Así que vamos entonces nosotros a tener un devocional bajo un título que dice: Cristo enseñó importantes lecciones al transformar el agua en vino. Y nos estamos recordando de ese milagro, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesús. Vamos a ver ahora qué otras lecciones podemos sacar de esta experiencia que nuestro Señor Jesús quiso mostrar, y que quedara, por supuesto, escrito para todos nosotros. Pero primero vamos a hacer una oración, vamos a dirigir nuestros pensamientos hacia el Creador. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos, Padre, por la vida que nos ha dado, por la oportunidad que también nos da de estar en este lugar a través de los medios digitales para poder compartir su palabra y que se han convertido, Señor, como en un instrumento de enseñanza y de devoción también para su pueblo. Le rogamos en esta hora que sea su Espíritu Santo quien pueda ayudarnos a entender lecciones importantes de esta experiencia que nuestro Señor Jesús pasó en ese primer milagro de las bodas de Caná. Le pido, Señor, que bendiga a cada hermano y amigo que se ha conectado en esta transmisión. Rogamos, Señor, que usted los pueda bendecir donde quiera que estén. Si hay perplejidades, si hay problemas, también rogamos, Señor, que usted pueda ayudarles, pueda depositar esa fe que también necesitan para que ellos no puedan desfallecer, sino que ellos puedan estar seguros de que hay un Dios que los está escuchando y que puede también rescatarlos y sacarlos de ese hoyo en donde muchas veces nos encontramos. Le ruego, Señor, que nos guíe su Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús rogamos todos estos favores. Amén. Muy bien, como lo hemos mencionado, vamos a estudiar otras lecciones importantes cuando Jesús transforma el agua en vino. Y tenemos un texto más para poder tener esta introducción al tema, y es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Nosotros vemos que Jesús hizo el primer milagro, y el primer milagro tiene que ver con transformar el agua en vino. Pero, ¿qué otras lecciones nosotros podemos aprender de esta experiencia? Y hay digamos, una lección bien interesante que nos muestra ahora el espíritu de profecía a través de esta matutina. El espíritu de profecía lo encontramos en manuscritos, capítulo 22 de 1898, un comentario sobre este versículo y sobre esta experiencia. Hablando de Jesús, dice: Él hizo milagros para sanar a los enfermos, pero nunca hizo un milagro solo en beneficio propio. Su milagro notorio lo produjo en ocasión de una fiesta de bodas en Caná, cuando convirtió el agua en vino. El Señor se acercó hasta las tinajas, ni tocó el agua, simplemente dio las instrucciones de que se llenaran las jarras con agua. Ellos las llenaron hasta arriba, y él les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Así que hay algo bien interesante que aprendemos de el milagro de nuestro Señor Jesús, y ya lo señalaba este escrito, y dice de que Jesús ni siquiera se acercó a las tinajas y puso sus manos sobre las tinajas para que entonces produjera ese efecto de convertirse el agua en vino, que es lo único que Jesús hizo. Dice aquí de que Jesús solamente se pronunció unas palabras, donde le dice: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Les dice: llenen las tinajas, ahora sáquenlas y llévenla al maestresala. Así que Jesús ni siquiera se acercó de una manera
como los demás siervos estaban llenando las tinajas, ni tocó el agua. Jesús puede hacer milagros sin necesidad de que Él esté, digamos, tan cerca físicamente hablando. Nosotros recordamos otra experiencia que nuestro Señor Jesús pasó con un centurión, que el centurión tenía enfermo a uno de sus siervos. Y ahora Jesús viene a visitarlo y cuando quería entrar a su casa, Él le dice, yo no soy digno. Pero él siendo un centurión le pone el ejemplo cuando yo como centurión mando algo, lo hace mi siervo. Y le dice, ahora manda tú que mi siervo sane y mi siervo también va a sanar. Entonces Jesús a veces no es necesario ni que estuviera cerca de estas personas que necesitaban. Y eso es lo asombroso que Jesús hace. Y hay muchos milagros que nuestro Señor Jesús sigue siendo ahora. Y aunque no lo tengamos presente en un sentido físico como antes lo encontramos en los evangelios, pero Jesús también hace muchos milagros. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Él es el que obra milagros. El Padre le dio esa autoridad. El Espíritu Santo también cumple su función y los ángeles. Y nosotros podemos recibir también muchos milagros de parte de nuestro Señor Jesús. Nuestra fe se basa justamente en lo que no vemos. Hay personas que lamentablemente hoy en día en otros credos que necesitan, por ejemplo, que haya una estatua quizás, para pedirle algo que esté cerca. He escuchado un día una señora me contó una experiencia. Mire, yo tenía una vez a mi nieta enferma y dice que estaba tan enferma y ella dijo, no, voy a llevarlo a la iglesia. Y se lo fue a poner cerca de la estatua. Y me dice, y sanó. Y me dice, sí o no que sanan esas estatuas que usted le llama. Y yo le digo, a veces Dios premia más la fe que tienen las personas que como tal el medio que según ellos creen que fue el conducto para recibir el milagro. Pero nosotros somos de las personas que creemos que no necesitamos algo físico, sino de que necesitamos con nuestra fe poner nuestros pensamientos y acercarnos delante del trono de Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, dijo Jesús también, nosotros la recibiremos. Ese es uno de los primeros ejemplos que vemos acá. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra lección nosotros podemos sacar? Dice en su segunda parte de esta matutina, por medio de este milagro, Cristo deseaba enseñar que el vino sin fermentar era preferible al vino fermentado. Cristo no creó vino fermentado. El vino que hizo en esta ocasión era jugo fresco que sale de los racimos. El Señor conocía la influencia del vino fermentado y al ofrecer vino puro sin fermentar les mostró cuál era la única manera segura de usar el jugo de la vid. Así que Jesús también puso ese ejemplo en las bodas de Caná, de que el vino que él prefiere, porque la Biblia hemos de reconocer que en muchas ocasiones habla de tomar vino, pero no está hablando de un vino fermentado. Lamentablemente en nuestra sociedad casi ese tipo de vinos es el que nosotros podemos notar. Pero nosotros podemos tomar vino, pero ¿en qué sentido? Dice un vino sin fermentar, como quien dice es recién sacado de los racimos. Y eso trae muchos beneficios. Jesús por eso se comparó con la vid, con el fruto también. ¿Por qué? Porque eso trae muchos beneficios, trae muchas vitaminas. Si lo hablamos en términos de salud o de nutrición, trae muchas vitaminas el jugo de la vid. Ahora, pero fermentado ya no es así. Incluso el Señor mostró a través de muchos ejemplos que cuando uno fermenta su cuerpo, lo que puede llegar a pasar. Noé es un claro ejemplo de ello, de que él viene y toma vino fermentado y finalmente Noé aparece desnudo, deshonrado prácticamente. Imagínense el estado que él había llegado a caer. Entonces nunca Jesús tomó algo
fermentado. Él enseñó que nosotros deberíamos abstenernos entonces de todo aquel, digamos, a toda aquella bebida que corrompa nuestro cuerpo. Esta misma lección nuestro Señor Jesús la dio cuando Él estaba en la cruz, cuando Él pide agua. ¿Y qué le dieron? Vinagre. Pero el vinagre no el vinagre que hoy nosotros conocemos, sino que hablamos también de otra bebida que corrompe el cuerpo, que al final, al tomarlo, hace que uno tenga alucinaciones, por ejemplo, que no nos encontremos en nuestros 5 sentidos. Entonces, Jesús muestra ahora otra lección a través de este milagro de las bodas de Caná. Ahora bien, ¿qué más? Sigue diciendo esta matutina. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Y antes de su muerte, dejó a la iglesia en su último legado conmemorativo, el pan, representando su cuerpo entregado por los pecados del mundo, y el vino, que simbolizaba su sangre derramada. Ninguna característica de fermentación debía de utilizarse en el servicio de la comunión, porque el vino fermentado destruiría la figura representada por la sangre de Cristo. Podemos considerar esto como algo establecido para siempre. Y es que sí, ahora nosotros estamos tomando el ejemplo del vino que ahora Jesús utilizó en esa última cena que tuvo con los discípulos. Y dice que él también tenía presente el pan y el vino. Pero ese vino, volvemos a decir, es sin fermentar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque también es un simbolismo de la sangre de Cristo. Y si nosotros decimos, como hemos escuchado que sostienen en muchas tal vez congregaciones, que ese vino no hay problema si es fermentado, entonces nos metemos en un problema porque estamos diciendo que la sangre de Cristo, es decir, Jesús, estuvo fermentado y la fermentación tiene que ver con un asunto del pecado. Y Jesús no cometió pecado. Él no practicó ningún pecado, por lo tanto, su cuerpo no estuvo fermentado, no vio la corrupción del pecado. ¿Sí? Todo hablando de los malos pensamientos que el ser humano llega a tener cuando nosotros nos corrompemos. Al contrario, este vino sin fermentar traía mucha salud, así como Jesús. Jesús traía mucha salud, no era lo que ocasionaba el vino, por ejemplo, hablando en las enseñanzas de Jesús, el vino que tenían, por ejemplo, los sacerdotes, fariseos. No, Jesús daba un buen vino, un vino que hacía más lúcida a la persona mentalmente hablando. Y lo mismo sucede con la sangre de nuestro Señor Jesús. Debe representar algo saludable. Por eso nosotros no somos personas que creemos en que quizás podemos ir a comprar una gaseosa, una bebida carbonatada que tenga el dibujito de la uva, como se ven quizás en otros lugares. No podemos nosotros andar comprando algo, por ejemplo, un jugo quizás de diferentes marcas hay hoy en día y dice este es jugo de uva y cuando uno lo prueba realmente solamente es químico. Así que no es así. El jugo de uva, volvemos a decir, aún en la última cena se vuelve a representar como el cuerpo y la sangre de Cristo en esa última cena, algo establecido para siempre. Además hay algo muy interesante. Jesús no realizó un milagro en su favor. Todos los milagros que él estableció fueron en favor de beneficiar a otras personas. Por ejemplo, en esta ocasión a Jesús se le presenta una situación, una necesidad de otras personas en su boda, en su fiesta. Y Jesús viene y soluciona eso que ellos necesitaban. Pero en un momento también Jesús se encontró necesitado. Pongamos un ejemplo.
Cuando Jesús hubo ayunado los 40 días, vino el tentador y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él no cedió a la tentación. Ahora uno pudiera decir, pero ¿y qué tentación pudiera ser si lo único que Jesús iba a hacer era comer? ¿Tenía algo de malo comer si él lo convertía eh, esa piedra en pan? No es como que tenga algo malo comer, sino de que cómo son las cosas, cómo se iban a dar las cosas. Jesús quería mostrarle al ser humano de que él no iba a utilizar su poder que él tenía. ¿Para qué? Para beneficiarse a sí mismo y hacer de la vida que él vino a vivir una vida más fácil. Como en muchas ocasiones se llega a enseñar, no, Jesús, él venció porque él era el Hijo de Dios, no, pero para Jesús fue más fácil, si iba en medio del mar y se levantaba una ola, rápido la quitaba. Muchos pueden considerar esta situación, pero cuando nosotros estudiamos la historia de Jesús, a veces aparece él con hambre, cuando iba de camino y vio una higuera. Y esa higuera, por ejemplo, no tenía frutos. ¿Acaso él no pudo hacer un milagro para que la higuera diera frutos? Sí lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no iba a hacer un milagro que se beneficiara a él mismo, sino milagros a favor de otras personas, para que el hombre pueda entender que aún en una carne que está, o una carne que se le llama carne de pecado, carne pecaminosa, aún se puede vencer, queridos hermanos. Aún se puede vencer el pecado. No necesitamos decir, no, pero es que Jesús era el Hijo de Dios y como él podía hacer muchos milagros, las tentaciones que él tenía no son las mismas mías. Jesús dijo, bueno, yo me vengo a someter como cada ser humano, sin una mejor condición. Yo estoy en la condición tuya para que aprendas también que podemos alcanzar la victoria. Y por medio de él esa naturaleza divina se une a la naturaleza humana y entonces podemos salir nosotros vencedores. Ahora bien, dice acá, hay una lección más que vamos a ver en esta hora. La última lección es acerca de el hogar que Jesús bendijo. Jesús bendice hogares, queridos hermanos, de manera especial. De manera muy especial, un hogar que ha llevado a cabo los pasos necesarios para estar bien delante de Dios. Me refiero al matrimonio, al casarse. Cuando Jesús hace un milagro allí, es porque Jesús está sancionando, es decir, Él está aceptando ese matrimonio que se había llevado a cabo de la mejor manera. Y es lo que Dios también quiere enseñarnos a nosotros. Queremos milagros nosotros en nuestra vida, queremos milagros en nuestro hogar. No sé si alguien nos ve y quizás no está casado con su compañera que hoy tiene. Pues Jesús nos quiere enseñar de que debemos estar en un vínculo matrimonial y Jesús va a hacer milagros también en nuestra vida. Pero no vendrán los mismos milagros, porque Jesús nunca deja de hacer milagros, para buenos y para malos. Pero no es lo mismo. Si usted tiene un vínculo con su familia y usted clama al Señor, presenta su necesidad como estas personas presentaron su necesidad, entonces Jesús puede hacer un milagro que reavive, un milagro que nos lleve a tener otra vida en el hogar, una vida en el matrimonio también, como este jugo de la vid también lo presenta. Un vino para restaurar, para elevar, para purificar, para ennoblecer. Eso también quiere representar. Jesús es ese vino que quiere que en la familia también se tome, en el matrimonio se tome, y que entonces se vuelva un matrimonio bueno, feliz, bonito, agradable, con problemas y a veces tribulaciones, pero que lo saben resolver en el amor del Señor. Eso es lo que el Señor quería. Así que, queridos hermanos, son algunas lecciones que podemos también nosotros aprender de este milagro que Jesús enseñó al transformar el agua en vino. Que el Señor pueda bendecir su palabra, es mi deseo en esta hora. Amén. Vamos a tener una palabra de oración.
Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida que usted nos ha regalado, por esta oportunidad que nos da de nuevamente conectarnos a través de estos medios digitales y poder, Señor, escudriñar cada día más este ejemplo de las bodas de Canaá y de lo significativo de este milagro, no solamente para aquel tiempo, sino para el nuestro. Bendiga a cada hermano que se ha conectado a través de este canal de YouTube, a través de Facebook. Le pedimos, Señor, que donde quiera que ellos estén, su bendición les pueda alcanzar. Ayude, Señor, a entender cada día más que necesitamos beber de esa bebida espiritual que está simbolizada a través de la vid. Y es, Señor, nuestro Señor Jesús. Pidiéndole estamos que nos des ese buen deseo de cada día al escudriñar las Escrituras, que podamos gustar de la palabra de Dios, de las experiencias que también nos ha dejado en ella escritas. Le ruego, Señor, que bendigas en este día todo lo que nosotros vayamos a hacer, que podamos honrarle donde quiera que nosotros estemos, lo que hablemos, en lo que pensemos, en cada una de nuestras decisiones. Condúzcanos, Señor, y no deje corrompernos a nosotros nuestra vida espiritual con el vino fermentado, con el vino que ofrece también este mundo. Ayúdenos, Señor, a hacer una separación entre lo que es bueno y malo y considerar para nuestra vida solo lo bueno. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor, todos estos favores. Amén. Muy bien, de esta manera finalizamos este devocional matutino. Que el Señor le bendiga y si es su santa voluntad, pues el día de mañana nuevamente poder tener un devocional matutino con ustedes. Nos vemos hasta la próxima y que el Señor les dé un día cargado y lleno de éxito.